Damas y señores, damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Ya en un anterior video les había comentado el hecho de que uno de mis autores, si no es que el mejor autor, mi autor favorito, es el gran Stephen King. Lo cual de hecho resulta algo curioso, ya que de hecho por lo mismo de que empecé hace relativamente poco en el mundo de la lectura y como he tenido una lectura bastante variada, la verdad es que es relativamente pocos a comparación de otros libros que he leído de Stephen King. Y es que alrededor de 30 libros que he leído, solamente son 10 pertenecientes a este autor. Y si bien es prácticamente una tercera parte, me sigue pareciendo algo curioso el hecho de que sean solamente 10 en total los que haya leído. Y si me lo permiten, y aprovechando que son poquitos, me gustaría compartirles todos ellos. Cabe destacar que no tenemos ningún orden en absoluto, no empezamos ni del primero, ni del último, ni del mejor al peor. Son simplemente 10 libros completamente aleatorios que he leído de este autor, mis opiniones respecto a ellos, y si te los recomiendo o no. Así que, sin nada más que decir u otra cosa que aclarar, comencemos con esto que son mis opiniones acerca de 10 libros aleatorios de Stephen King. El primero que les quiero mostrar sería algo entre comillas que mucha gente consideraría tramposo, y es que no es completamente de Stephen King, y es que es una colaboración entre Stephen King y Richard Chizmar, la cual es La caja de botones de Wendy. Esta es la primera parte de una trilogía que sacaron en conjunto estos dos autores, y si bien no he tenido la oportunidad de leer el resto de la saga, personalmente es algo que sí tengo muchas ganas de hacer, porque el primer libro, este libro de aquí, me encantó y lo disfruté muchísimo. Y es que, dándoles un poquito de contexto, en este libro seguimos a lo que es nuestra protagonista Wendy, que básicamente en un día normal de su vida, de repente, gracias a un extraño, le llega lo que es una caja completamente misteriosa, una caja de botones. Y digamos que si aprieta el botón o si tira de alguna palanca de esta caja, van a pasar cosas. Y este tipo de cosas van a hacer que se comprometa en distintas situaciones que la van a marcar de una manera o de otra en su vida. Y es que personalmente eso me encantó mucho, porque vemos cómo esta pequeña caja de botones va forjando lo que es la personalidad de Wendy. O sea, es un libro súper cortito, pero aún así nos cuenta mucha parte de lo que es su historia, de su vida, y vemos cómo es influenciada a través de las decisiones que toma con esta caja. Sin duda alguna, se los recomiendo mucho, y si tienen la oportunidad, les pido no se pierdan de esta tan maravillosa historia. El siguiente libro es La Torre Oscura, para ser exacto, El Pistolero, el primer tomo. Pero antes, un poquito de contexto. Stephen King escribió 7 tomos de lo que él quería que fuera su propia versión de El Señor de los Anillos. Y es que lo que pasa es que todas las historias de Stephen King, todos y cada uno de sus libros, ocurren en el mismo multiverso. Algunas historias como la de It o El Resplandor ocurren en el mismo universo, en el mismo mundo. Y en esta saga de libros seguimos a lo que es nuestro protagonista y de cómo va tratando de llegar al centro de todos esos multiversos, la cual es la Torre Oscura. Pero aquí ocurre algo curioso, y es que todos los fans e incluso el mismo Stephen King mencionan del hecho de que el primer libro, el inicio de toda esta saga, la saga más popular de este gran autor, no fue del agrado de nadie. O sea, todo el mundo odió este primer libro, nadie le gustó, nadie lo disfrutó. Hasta el mismo Stephen King pide disculpas por no haber empezado su saga de la mejor manera. Y personalmente pienso que tienen razón. Y es que si bien hay algunas ocasiones donde puedes llegar a tener momentos donde sí se siente una historia o donde sí tienes un objetivo para lo que es nuestro protagonista, la verdad es que hay muchos momentos sin sentido que literalmente parece que nada está pasando. O sea, nada en absoluto está ocurriendo o nada tiene completo sentido prácticamente. Y es que también, al ser un multiverso, claramente iba a tener varias referencias o guiños hacia otras de sus sagas. Y en caso de que no hayas leído sus libros, estas no pueden llegar a tener tanto impacto en ti como fue mi caso con lo que es el antagonista de esta historia. Pero aún así, y hablando de lo que es el Hombre de Negro, el personaje que va persiguiendo el pistolero en este primer tomo, tiene lo que es la mejor parte de esta historia. La mejor parte de todo el libro es el final, la última discusión que tienen estos dos personajes y todo el relato que le da este personaje a Roland. Entiendo que hay mucha gente que no le disfrutó, que no le gustó esta historia, pero dudo muchísimo que no haya muchas personas que no se hayan llegado a sentir diminutos, pequeños, insignificantes. Prácticamente nada en este multiverso
al momento de leer la última parte de este libro. Se los juro, te llegas a sentir pequeño. Te juro que llegas a sentir que no eres nada en comparación con todo el universo, con todo el multiverso. Y es por eso que al menos esa parte es la única que rescato de este libro. Miren, el siguiente es Joyland. Joyland es un libro de Stephen King que, a mi consideración, no tiene sentido lo que viene en la parte de atrás, la sinopsis que te presentan, porque a mi consideración no tiene nada que ver con lo que es la historia. Ok, para este libro tenemos lo que es nuestro protagonista que llega a un pueblito donde empieza a trabajar en el parque de diversiones de este pueblo llamado Joyland propiamente. Y pues ahí está la leyenda de que hubo un desfallecimiento en algún punto de la historia y que ahora ronda un fantasma por todo lo que es este parque de diversiones, específicamente en una atracción de terror, de miedo básicamente, y algunas cosas que van pasando por ahí. Pero les digo, yo a mi humilde consideración no creo que esa debería ser la trama principal de esta historia o la sinopsis que se debió haber dado a este libro. Y es que para mí la mejor parte que tiene este libro es un pequeño niño en silla de ruedas que poco a poco, gracias a nuestro protagonista, va divirtiéndose un poquito más y su madre empieza a soltarlo cada vez más y más. Para mí esa es la mejor parte de este libro y hace que sea de los mejores que haya leído, y en especial por la que fue por mucho tiempo mi parte favorita de un libro en general, la cual es la visita de este pequeño niño por primera vez a un parque de diversiones, su primera vez entrando en Joyland. La verdad es que en ese sentido es un libro muy bello, muy hermoso, que incluso ese final te deja con el corazón roto, se los puedo prometer. Y claro que sí, sin ninguna duda, se los recomiendo mucho. Para el siguiente libro tenemos nuevamente el inicio de otra de las sagas de Stephen King, la cual es Mr. Mercedes, la saga de Bill Hodge. Esta es una de las pocas historias que llaman la atención por el hecho de ser algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados respecto a este autor. Y es que en esta historia no vemos ninguna criatura paranormal, no algo por el estilo. Es simplemente un crimen policíaco. Y es que un día, como cualquier otro, varias personas estaban formadas afuera de un edificio esperando para poder conseguir un empleo en esta agencia. Y bueno, mientras esperan, de repente aparece un coche Mercedes y se los lleva. Se lleva cuantos puede. Y no fue por accidente, si alguien se lo preguntaba. Varios meses después, a nuestro protagonista Bill Hodge, un policía retirado, le llega una carta de quien se dice es el autor intelectual de dicho crimen. Y además de proclamarse como el autor de dicho crimen, también lo amenaza con el hecho de cometer uno todavía peor. Esta de aquí es una de las mejores novelas, sin duda alguna, de Stephen King. No solamente por el hecho de la premisa que ya les comenté, que ya de por sí se me hace increíble y muy interesante, sino porque además no solamente tenemos la perspectiva de nuestro detective Bill Hodge, sino que además también tenemos la perspectiva del punto de vista de lo que es el antagonista, el villano de esta historia, Brady Hartsfield. Y en vez de ser una historia donde el villano se revela hasta el final, aquí vamos intercalando entre estos dos y vamos viendo la perspectiva de distintos sucesos que van haciendo cada uno para intentar perjudicar al otro. Y esto llega a crear momentos tan tensos, con tanta desesperación, que les prometo, les juro que te dejan al borde del asiento, literal no puedes parar de leer. Súper recomendadísimo Mr. Mercedes de Stephen King. Ok, tenemos a El misterio de Salem Slot, el que fue por mucho tiempo, hasta hace poco, mi libro favorito, no solamente de Stephen King, sino de manera general. Y si bien ya fue destronado de su puesto, la verdad es que sigue siendo una historia increíble y súper maravillosa. Y es que en este libro de 500 páginas no solamente conocemos la historia de un solo protagonista, conocemos la historia de todo un pueblo y de varios de sus habitantes. Pero a ver, no nos adelantemos, ¿de qué va Salem Slot? En esta historia, nuestro protagonista Ben Mears regresa al pueblo donde alguna vez creció para intentar encontrar inspiración para poder seguir con una novela que está escribiendo. Pero sucede que al mismo tiempo que él llega, también llega otro visitante que se instala en una casa encima de una colina,
de la cual pareciera poder tener toda la vista y contemplación de lo que es este pueblo, Jerusalem Slot. Y digamos que este último sujeto, junto con su acompañante, no son personas normales. Y es que estas personas, una en especial, tiene el pequeño defecto que le gusta consumir sangre. Entiendo que hay mucha gente que no le puede llegar a gustar este libro, ya que mucha gente lo llega a considerar que hay momentos en donde nada está pasando o que se llega a sentir lento. Pero es que esa es la manera de escribir de Stephen King, como poco a poco, al principio de toda esta historia, te va contando varios sucesos y varios de los acontecimientos que transcurren con varios de nuestros inquilinos en este pueblo. Y para el momento donde todo lo que se considera bueno empieza, donde todo lo que puede salir mal sale mal, porque créanme, va a salir mal, tú ya tienes una imagen clara de este pueblo, tienes varios acontecimientos y varios personajes en la mente, y claro que sí, hace que te duelan aún más cada una de las muertes. Es por esa razón que fue mi libro favorito por mucho tiempo, porque en tan solo 500 páginas no me contó la historia de un solo personaje, sino que me contó la historia de todo un pueblo y de cómo poco a poco fue cayendo hasta desaparecer. Que quede claro que esta última parte no es spoiler, aparece en el inicio del libro, ¿ok? El siguiente libro es El Fugitivo. Mucha gente dice que El Fugitivo es una combinación de La Larga Marcha, un libro también escrito por Stephen King, y Los Juegos del Hambre. Y sinceramente creo que tienen toda la razón. Y es que en esta historia, nuestro protagonista Ben Richards, un hombre de escasos recursos, se mete a un programa de televisión, el más famoso en este mundo, con tal de intentar conseguir el premio, el dinero que ofrecen para lo que es su hija y medicamentos que necesita. Todo muy bien hasta ahí, es un programa de concursos. ¿Qué puede salir mal? Todo, absolutamente todo. Y es que resulta que pasa, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Que este programa llamado El Fugitivo es una cacería. No hay otra manera de decirlo. Los participantes, en cuanto empieza el desafío, son soltados en la ciudad como si fueran cualquier persona. Pero lo que sucede es que no lo son, y es que tienen que escapar, porque hay cazadores detrás de ellos. Y estos cazadores, como con cualquier otra presa, si te atrapan, no van a dudar de tirar del gatillo. Es un libro súper cortito, menos de 300 páginas, y aún así es de las mejores historias que tiene para ofrecer Stephen King. Vamos viendo cómo poco a poco nuestro protagonista se va ideando cada uno de sus planes para poder poco a poco ir escapando de estas personas, pero a la vez seguir cumpliendo con lo que son las reglas, que claro que sí, como en cualquier programa también tienen sus reglas. Esta historia no se la recomiendo a todo el público, y es que, ¿cómo lo digo? Bueno, hay unos memes que lo explican mejor que yo. ¡Sus tripas están por todos lados! Les recomiendo discreción. Pero sin duda alguna, El Fugitivo es de las mejores historias de este autor. El siguiente caso es algo curioso, y es que es un libro que no es una novela en sí, sino que es una compilación de historias. Tenemos para empezar la historia que le da título y portada al libro, la cual es La Niebla. Con esto tengo un detalle muy curioso, y es que yo vi la película que salió por los años 2000, que si la han visto estarán de acuerdo conmigo que tiene uno de los finales más impactantes de todos, o sea, de manera general en cualquier historia o en cualquier película. Y cuando yo lo vi y quise leer el libro, personalmente estaba muy emocionado por cómo iba a describirlo o cómo iba a narrar Stephen King esa escena, esa parte de la historia. Y no, resulta que el final es una cosa de la película y el libro en sí tiene otro final. Tengo que admitir que eso al principio me cegó mucho y llegué a pensar que este era un mal libro por no tener un final tan bueno como lo tenía esa película, pero ya después, poco a poco, cuando fui reflexionando un poquito más respecto a esto, me di cuenta que este de aquí, creo yo, es el libro o uno de los libros más aterradores que tiene para ofrecer el rey del terror, o sea, Stephen King. Y es que para empezar tenemos lo que es obviamente la niebla, toda esta neblina que nubla todo este pueblo y cómo deja atrapados a todos en nuestro grupo de protagonistas en este supermercado. Y el miedo, la intriga de no saber qué hay afuera, todas estas criaturas misteriosas que se ven a lo lejos o cosas por el estilo. La verdad es que te crea situaciones o momentos que te dejan con la piel de gallina por lo aterrador que llegan a ser. Pero también es aterrador por cómo muestra la naturaleza de la gente, de las personas, en momentos como este, en momentos de desesperación.
La verdad es que creo es la parte más aterradora, el cómo nuestra antagonista en esta historia, una señora simplemente que parecía no ser ninguna amenaza, poco a poco va tomando el control de todo, tomando el nombre de Dios para poder justificar todo lo que hace y todas sus acciones. Aquí antes que nada todo respeto a cualquier religión, pero vemos cómo prácticamente toda la gente se vuelve loca. Vemos cómo poco a poco toman esto como justificación para hacer cosas que incluso podemos considerar inhumanas. Eso para mí lo hace la mejor historia de toda esta novela. Y es solo el inicio. Por ejemplo, en la segunda novela tenemos El Mono. Este juguetito, no sé si lo han visto en las películas, por ejemplo en Toy Story 3, que aparece este mono de juguete con estos platillos que hace tss, tss, tss. Pues imagínense un muñeco como ese en las manos de alguien como Stephen King. Cada vez que en la historia mencionaban de cómo sonaban esos platillos, se los prometo, se los juro, yo los escuchaba. ¡Ay, qué miedo! Y para finalizar tenemos el cuento de El atajo de la señora Todd. Hace unos puestos atrás hablamos de lo que es el libro de La Larga Marcha. Y por qué no, volvamos a traerlo a la mesa con lo que es la novela en sí. Un libro de tan solo 350 páginas que cuenta una historia tan simple, pero que tiene tantos giros y tantas cosas que van ocurriendo que no puedes parar de leer. Y es que en este mundo cada año se celebra lo que es la Larga Marcha, una competición donde 100 niños son elegidos para participar en este evento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Marchar sin parar y sin detenerse. Y si te preguntas qué pasa si alguien baja la velocidad, se detiene o simplemente no hace caso a las autoridades, pues a fin de cuentas solamente puede quedar uno. Creo que no tengo nada más que decir, simplemente con esa premisa y el hecho de asegurarles que no es solamente eso lo que vamos viendo, sino que son varias cosas y varios sucesos que van pasando a lo largo de todo este trayecto que atraviesan estas personas, que es, o sea, un gran libro y sin duda alguna se los recomiendo. En el último libro vamos a hablar acerca de Misery, uno de los clásicos de Stephen King. Un escritor famoso por escribir una saga de novelas de nombre Misery, que de repente en un día de ventisca sufre un accidente y es rescatado por la que se autoproclama su más grande fan. Esta, al ser anteriormente una enfermera, lo rescata, lo lleva a su casa y le cura sus heridas. Y todo, si bien pueden darse situaciones extrañas, va ocurriendo relativamente bien. Pero no es sino hasta que esta autoproclamada fan número 1 de este autor, Annie Wilkes, lee el último libro publicado de la saga de Misery y descubre que al final de esta historia nuestra protagonista es desvivida. A partir de ese momento, nuestro autor va a haber deseado que el accidente hubiera terminado con su vida. En este libro solamente aparecen dos personajes en una historia de casi 400 páginas. Y aún así Stephen King nos regala tantos momentos de tensión, de intriga y de miedo por todo lo que puede ocurrir a nuestro protagonista. Ay no, pero pobrecito, sí le va a ir muy mal. Pero sin lugar a duda, y si no han tenido la oportunidad, les invito, claro que sí, a que lean este libro porque claro que vale la pena toda esta historia. No sé si recuerdan que les había contado con Salem Slot que había sido mi libro favorito hasta que llegó otro libro que lo destronó. Pues bueno, ese libro también resulta ser de Stephen King y ha sido el último libro que leí de este autor, el cual es 22/11/63. Se los juro, no puedo creer que leí un libro de 860 páginas. Pero es que esas 860 páginas valen muchísimo la pena por lo que es la mejor historia que haya escrito Stephen King y el mejor libro que haya leído, no solo de él, sino de manera general hasta el momento. Y es que, a ver, muchos de ustedes reconocerán esta fecha porque fue el año del asesinato del presidente John F. Kennedy. Pues en esta historia nuestro protagonista Jake Epping descubre la manera de poder viajar en el tiempo. Se explica, sí se explica en el libro, no se preocupen. Pero cada vez que viaja lo hace siempre al mismo punto y en el mismo periodo. Siempre va a 1958. Y ahora Jake, sabiendo que tiene esta oportunidad, decide tomarla para poder evitar uno de los asesinatos más famosos de la historia de Estados Unidos. Pero hay un problema, y es que eso ocurre 5 años después. Pues eso significa que nuestro protagonista, tomando la identidad de George Amberson, tendrá que viajar al pasado y vivir una vida común y corriente hasta entonces. Tan solo por la premisa, este fue un libro que yo quería leer desde hace mucho tiempo. Además de que veía que mucha gente lo tenía como su libro favorito. Y claro que después de leerlo entendí por qué.
Y es que para empezar tenemos toda la parte de los años 50, 60. Stephen King lo narra de una manera tan bella, tan hermosa y tan real que de verdad se los juro, tú quieres vivir ahí, quieres viajar al pasado. Claro, no todo es miel sobre hojuelas, también muestra muchas de las crudezas y deficiencias de la sociedad en ese entonces. Pero aún así, y pese a eso, nos muestran varios detalles tan hermosos, como por ejemplo la ropa que llegaban a usar en esos momentos, en esos periodos, cómo llegaban a ser más elegantes, más formales, las mujeres con vestido, los hombres con traje, los autos cómo llegaban a ser tan grandes, tan voluminosos, pero tan hermosos al mismo tiempo, la comida incluso, cómo llegaban a ser una cosa mucho más natural, mucho más fresca y que se llegaba a disfrutar incluso muchísimo más. Hay una parte, la parte donde nuestro protagonista viaja por primera vez y simplemente se sienta en un lugar y se toma una pequeña coca fría, una malteada, algo así era, y se los juro, me lo estaba saboreando. Es que lo narra tan bien que se siente tan real. Y claro que también está el hecho de nuestros protagonistas, y es que Stephen King nos narra de una manera que se sienten reales, se siente que son personas, que literalmente los conoció en vida este autor y en base a ellos escribió la historia, porque si no, no me explico cómo es que pudo escribir personajes tan bien desarrollados, tan bien escritos, que los amé, los disfruté con todo mi ser. Y por supuesto que sí, claro que sí, también el romance que hay en esta historia es la mejor parte de este libro. Claro que sí, el romance que hay entre George Amberson o Jake Epping y Sadie Dunhill, sin palabras. Y el final de 22 del 11 del 63 es uno que me rompió el corazón, que me dejó con un nudo en la garganta y que literalmente sentía que se me partía el alma cuando estaba terminando de leerlo. Pero aunque me duela y aunque lo sufra, porque claro que sigo sufriendo, siento que fue el final correcto. Siento que fue el mejor final que pudo tener una historia tan maravillosa como esta. Ya que si bien nos puede llegar a doler, a veces es lo mejor para todos. Y es por eso que no hay mejor libro y no hay libro que yo más recomiende de el mejor autor que haya leído que 22 del 11 del 63 por parte del gran y maravilloso Stephen King. Este video lo más probable es que llegue a durar de 15 a 20 minutos y yo llevo una hora aquí grabando. Pero bueno, por ese motivo yo creo ya me despido aquí. Muchísimas gracias por haber visto el video, espero les haya gustado y compártanme ustedes en los comentarios. ¿Les gusta Stephen King? ¿Han leído alguna de estas novelas o me recomiendan alguna otra? Por favor, que la conversación no pare, sigamos la plática en los comentarios. También te invito a que si el video fue de tu agrado, le regales un buen like y que si no lo has hecho, te invito claro que sí a que te suscribas a este pequeño canal. Sin nada más que decir u otra cosa que aclarar, yo me despido aquí. Muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Adiós.